Bien amigos, continuamos aquí en Revelaciones y como cada martes tenemos la presencia de nuestros amigos los abogados CUR. Ahora tenemos un tema muy interesante que vamos a tratar, que a todo el mundo le va a ser de su interés, que es el contrato de arrendamiento. Bienvenidos abogados, Víctor, Mario, Cindy, bienvenidos aquí a Revelaciones para hablar de este interesante tema. Gracias nuevamente aquí como cada martes ya con ustedes nuevamente. Y pues sí, vamos a tocar el tema de controversia de arrendamiento. Hoy les traje a los especialistas en la materia para efectos de poder aclarar, dar algunos consejos y llevar a cabo para que no se ponga en riesgo el patrimonio de muchas personas que de ahí dependen. Justamente, usted tome pluma y papel, apunte, llámenos, escríbanos para que hagan sus preguntas aquí, aprovechando que están los abogados. Justamente hablabas, Víctor, de poner en riesgo el patrimonio. ¿Qué se tiene o qué tiene que conllevar un contrato de arrendamiento justamente para no poner en riesgo el inmueble, el patrimonio? Pues sí, efectivamente, debe de llevar, todo parte de hacer un buen contrato para evitar, prevenir algún riesgo o algún procedimiento legal, o en su defecto, el abogado tenga los elementos suficientes para interponer una defensa adecuada. El clausurado, la penalidad, los tiempos, el objeto de para qué va a hacer uso el bien inmueble, y partiendo de eso, pues ya vamos a ir aclarando qué significa y para qué es cada cosa. Para cada cosa. Yo quiero hacer una pregunta. ¿El contrato de arrendamiento tiene un formato que es el mismo para todos o lo van adecuando de acuerdo a las necesidades del propietario? Digo, porque no es del arrendatario. Así es. Antes que nada, pues muchas gracias por la nueva invitación, por tenernos aquí nuevamente. Y ahora sí, contestando a su pregunta, efectivamente, un contrato de arrendamiento debe de atender principalmente a las necesidades que va a tener nuestro representado, ¿no? Efectivamente, como lo mencionaba el licenciado Rivera, no hay que poner en riesgo el patrimonio, ¿no? Eso es algo muy importante. Muchas de las veces, si no existe un contrato de primera instancia de por medio, pues sí está en riesgo, ¿no? Muchas personas se dedican a esto y esa es su tirada, ¿no? Apropiarse o adueñarse de una propiedad que no les corresponde. Entonces, en primera instancia, pues sí es necesaria la elaboración de un buen contrato, y ese contrato debe atender a las necesidades de nuestro representado. Son muchas variantes las que van a considerarse. En este caso, pues desde el inmueble, a qué se va a destinar, y las particularidades, ¿no? de temporalidad, de monto, y en particular se tiene que atender muy en específico el muy caso puntual. en particular. Exactamente. Y por ejemplo, Cindy, ¿cuánto tiempo sería el tiempo correcto para arrendar? ¿Cuál sería un buen tiempo, pues? Sí, claro, mira, el Código Civil sí te marca que para una casa habitación debe de ser 1 año, pero bien comentaba el licenciado Mario, depende tanto de las necesidades del arrendador como del arrendatario en cada caso en específico. Bien comentaba, ¿no? Por ejemplo, una casa habitación muchas veces te dice, no, es que mínimo tiene que ser 1 año, ¿no? Por decir así, ¿no? Así es lo más porque es común, lo que ¿no? está establecido. Sí, claro, es como lo más común, ¿no? Pero muchas veces depende también de las necesidades del arrendatario, ¿no? De lo que quieran en particular, ¿no? Sí hay, como lo decía el licenciado Mario, requisitos esenciales, básicos, y que tanto el arrendador como el arrendatario deben de checar así súper bien, porque luego vienen los problemas después, ¿no? Muchas veces utilizan los servicios de nosotros como abogados correctivos, ¿no? Claro. Cuando debería de ser muchas veces preventivos, claro, ¿no? Un experto que te realice un contrato de arrendamiento para que no tengas problemas a futuro, ¿no? Y sí cabe la posibilidad de que alguien que rente un inmueble intente o logre apropiarse del inmueble, del mismo, pues, o sea, ¿sí lo hay? Sí existe, porque ha pasado en la vida tal cual. Por eso aconsejamos no arrendar cualquier inmueble mayor a 5 años, porque cuando llegas a estar en una posesión en un inmueble mayor a 5 años, generas derechos. Y si los puedes comprobar con algunos pagos de servicios o impuestos fiscales, del cual, ejemplo, agua, predio, cosas, por definirlo en este sentido, pues se llega a generar, y un agente de mala fe llega a interponer un juicio que se llama usucapio, ¿no? El cual que se supone que la figura es un juicio de buena fe.
Entonces, a nuestros clientes es 1 año, máximo 2 años, para poder estar supervisando el contrato de manera correcta. Eso quiere decir que si está establecido en la Constitución que después de 5 años de comprobar y no habiendo a lo mejor un contrato de arrendamiento, cabe la posibilidad de apropiarse del inmueble. Sí, así es. Estamos hablando, como bien lo precisó el licenciado Rivera, de una figura que se llama usucapio. Efectivamente, el simple uso o el simple posesión de un bien inmueble me va a generar derechos. Y esos derechos, pues efectivamente, es poder trasladar el dominio, trasladar la posesión y la propiedad a quien está usando ese inmueble precisamente. Y como bien lo comentó, existen 2 formas. Una es de buena fe y la otra es por mala fe. Es de acuerdo a cómo se llegó a ocupar el inmueble. Estamos hablando que para la buena fe únicamente se requiere el paso de 5 años. Y en este caso, para una mala fe, es decir, que yo me meto un bien inmueble que tiene cerradura, las vuelo, rompo chapas. O sea, los invasores o paracaidistas que le llaman. Okay. Para eso se requiere un paso de 10 años. Okay. Y nada más aclarar, no está en la Constitución, está en el código. En el código. Okay. Para aclarar el punto como tal. Perfecto. Y bueno, si alguien, estamos hablando aquí como el propietario, pero ahora si tú quieres ir a arrendar un departamento, una casa, ¿qué tenemos que tener muy en cuenta? Porque también digo, siempre se habla como en contra, o siempre los contratos vienen como medio leoninos a veces, o ventajosos, sí, claro. ¿No? Entonces tú dices, no, pues sí me interesa rentar, pero pues ya le firmo, pero no me fijé que venía esto. Que las venía letras chiquitas. ¿Qué es lo que tenemos que tener muy en cuenta para no caer en problemas después? Que tenga que contener ese contrato o que no deba de contener ese contrato para estar muy pendientes. Eso yo creo que es un dato muy importante para todos los que quieran ir a rentar un departamento o una casa. Claro, como bien lo mencionábamos, es muy importante que tanto arrendador como arrendatario revisen el contrato súper bien, ¿no? Así como decías, letras pequeñitas que vienen en la parte de abajo del contrato, esencial porque ahí es donde vienen como todas las cosas malas, por así decirlo, ¿no? Obviamente sí debe haber, por ejemplo, una pena convencional en caso de que el arrendatario no pague la renta en tiempo, el periodo de vigencia del contrato, todo este tipo de cosas son las que se tienen que tener en cuenta a la hora de firmar un contrato, ¿no? También tomar en cuenta cuando te hacen firmar, por ejemplo, que tengas un aval o un fiador, ¿no? Un aval es en caso de materia mercantil en específico y civil es fiador. Ok. En cuanto regresemos, quiero hacer una pregunta basada en el comentario anterior, que es los invasores. Y bueno, pues regresamos en un momento con más de su programa Revelaciones. Bueno, y estamos de regreso aquí con Abogados CUR, un tema sumamente interesante e importante para mucha gente. Yo les comentaba que tengo una duda acerca de los invasores, aquellos paracaidistas. Comentaban que este proceso se le llama de mala fe. ¿Qué sucede? Porque dicen que son 10 años para poder llevar a cabo o concluir, yo creo, el proceso. ¿Qué sucede cuando alguien invade una propiedad y no se le puede sacar? Tenemos que esperar esos 10 años. ¿Cuál es el proceso? ¿Lo puedo sacar a la fuerza? ¿Lo puedo sacar a golpes? ¿Qué hago? Bueno, mira, primero para hacer así como la precisión, el que invade el inmueble, tiene que dejar transcurrir 10 años para poder hacer uso de esa figura jurídica, que es el usucapio. Es decir, mantener una posesión continuada, un uso continuo de esa propiedad por 10 años, para que después, acreditando esos elementos de que ha estado viviendo en esa propiedad, pueda iniciar el proceso. Iniciar el proceso de usucapio, efectivamente. Si hay formas de poderlos sacar del inmueble, lamentablemente la ley protege más la posesión que la propiedad. Entonces yo no puedo llegar de la noche a la mañana, volar yo las cerraduras y sacarlos. Eso no puedo hacerlo. ¿Cuál es el procedimiento para que yo pueda sacar a esa gente? Sí, se puede manejar por 2 vías.
por dos vías diferentes. Una es la vía civil y otra es una vía penal. Penal. En la vía penal, inmediatamente nos iríamos sobre una denuncia por despojo. Y en la segunda, en la vía civil, estaríamos hablando de una acción reivindicatoria. Pero ¿cuál es más tardado? Depende, como bien lo mencionaba en un principio, hay que atender las particularidades de cada uno de los casos. Entonces, si hablamos que es un proceso largo en cualquiera de los dos. Estamos hablando incluso de 1, 2 O sea, existe causal tanto por la vía penal como por la vía civil. Exactamente. Perfecto. Y bueno, ¿y qué pasaría si de pronto no existe el fiador o no existe el aval? ¿Qué pasa en esos casos, Víctor, cuando no pasa eso? Pues mira, a veces lo más fácil, que la verdad luego no nos gusta aconsejar esto, es la firma de un pagaré para efectos de tener un responsable. Pero muchas veces yo ya recomiendo, y de hecho en Abogados CUR tenemos ese servicio, las pólizas jurídicas. ¿Qué significa una póliza jurídica? Que al final, al final del día tiene por objeto la investigación precisa de quien te va a arrendar ese bien inmueble. Te estoy hablando desde buró de crédito, desde búho legal, desde si tiene demandas interpuestas con otro arrendatario o de ese tipo, si tiene la solvencia económica, si tiene inmuebles a su nombre en el Estado o en la Ciudad de México, depende de dónde sea el inmueble, para efectos de tener el día de mañana que nos queden a deber rentas vencidas o no se quieran desocupar, pues iniciar un procedimiento legal y poder tener dónde cobrar, porque muchas veces tienes el pagaré, pero no tienen solvencia económica o no tienen inmuebles. Entonces, pues ganas y tienes una sentencia muy bonita, pero no la puedes ejecutar, porque no había solvencia económica y hasta ese momento te das cuenta. Fíjate que yo aquí en la ciudad rento un departamento. Te hacen una investigación y tienes que ganar 4 veces más de lo que pagas de renta. Tengo fiador. Y además firmo un pagaré por la cantidad total de todo el año. O sea que se aconseja mucho esa póliza jurídica. Demasiado, totalmente, el 100% te evita. En caso de no haber un fiador o un aval, entonces. Sí, para los propietarios es sumamente seguridad y certeza jurídica, porque aparte, por decir, mi firma de abogados, él ya se responsabiliza de todo acto y de toda renta vencida, porque yo ya me encargo de hacer el procedimiento adecuado. Perfecto. Y Cindy, por ejemplo, ¿qué otra figura existe aparte del contrato jurídica, aparte del contrato de arrendamiento? Sí, claro, existe también lo que es un contrato de comodato, que también es el uso y goce, te dan el uso y goce del inmueble en este caso, ¿no? También existe ese, o existen otras muchas figuras, ¿no? Haciendo hincapié también en lo que comentaba el licenciado Mario hace rato, hace algunos meses también se hicieron reformas a lo que es la Ley Constitucional de Derechos Humanos y Garantías de la Ciudad de México, y por eso todo el mundo como que saltó, dijeron ya no vamos a poder desalojarlos, ya no vamos a poder sacarlos. Sí, fue como un tema muy controvertido. Sí. Y muchas veces como la mala interpretación, ¿no? De hecho se volvieron a hacer modificaciones en el artículo 60 de esa misma ley, debido a que habían quedado como lagunas, ¿no? Que no se habían como especificado de, oye, sí los puedes desalojar, pero llevando un procedimiento específico, ¿no? Puntuales, ¿no? Sí, claro. Claro. Sí. Entonces también es como súper importante lo que decía el licenciado Rivera en cuanto a las pólizas jurídicas, ¿no? Yo lo comentaba a un principio, es muy importante que se asesoren, ¿no? Desde un inicio por un especialista. Nosotros en las pólizas jurídicas los acompañamos desde la firma del contrato, revisamos los contratos en casos específicos, los acompañamos a la firma, hacemos una investigación muy a fondo. Entonces, sí, yo les recomiendo asesorarse desde un principio con los especialistas. Pues yo creo que nos dejan muy claro el panorama antes de arrendar, antes de hacer cualquier trámite. Pues tengan un abogado de confianza, alguien que los pueda asesorar, quien los pueda guiar y que podamos tener ese descanso, ese respaldo de, ¿sabes qué? Ahí están ellos que me van a respaldar, me van a ayudar. Cualquier cosa, pues la vuelta se las echo a ellos, que son los buenos, ¿no? Yo quiero hacer una pregunta. ¿Qué tan frecuente a ustedes se les presenta casos como inquilinos o arrendatarios que no pagan, que no se quieren salir, que meten una denuncia o una demanda, que hacen algo así como chanchullo para no pagar? No, con las pólizas jurídicas no tenemos muchos casos de incumplimiento,
porque obviamente ya está la investigación y se tiene todos los elementos para proceder de manera inmediata, hasta localizable la persona, ¿no? Lo que sí es muy frecuente cuando las personas hacen sus propios contratos o la inmobiliaria, hay mucha inmobiliaria que funge como abogado y son asesores, entonces no tienen los conocimientos jurídicos, tienen la experiencia y es muy respetable, pero no tienen los conocimientos jurídicos para poder elaborar un buen contrato. Y sí nos llega a la firma muchos contratos en donde pues le falta o carecen de muchos elementos para poder salir salvo y sin ningún Que problema. es lo que dijo Cindy, ¿no? El problema llega para corregir un tema correctivo y no preventivo. Sí, exactamente. Y Ok. muchas veces ya cuando los arrendatarios o los arrendadores tienen el agua hasta el cuello, entonces ahora sí, ¿no? Vengo abogado a que me ayude, ¿no? Muchas veces debe de ser preventivo en estos Es como la salud, ¿no? Hay que hacer análisis preventivos. Y no cuando dicen, ahora sí ya traigo una enfermedad que no me la quitan ni Dios padre. No, Pues bueno, correctivo. amigos, los datos de los abogados estarán apareciendo en pantalla, pero si no, de todos modos, si nos hacen ¿Podrían favor de dar comentarles, por favor, sus datos. Facebook es @abogadoscur, Instagram @abogadoscur y Twitter de la misma forma @abogadoscur y nuestra página es www.abogadoscur.com. Perfecto, y si no, síganos en redes sociales, en el programa Revelaciones verán toda la información de Abogados que Cursos. aquí van a seguir necesitan. con nosotros porque son de casa y No se vayan. regresamos Aquí en en un momento con más de su programa Revelaciones.